Señor Lambán, ¿puede usted explicarlo cómo ha conseguido que los aragoneses cada vez paguemos más impuestos y tengamos peores servicios públicos? Usted ha tenido la habilidosa virtud de llevar a esta comunidad autónoma a un top, al top de las 5 comunidades autónomas que más pagan por IRPF. Y ante eso, los aragoneses sentimos que pagamos más de 170 euros que la media del resto de españoles, más que un valenciano, más que un madrileño, más que un andaluz, más que un gallego. Y, sin embargo, tienen que esperar más de 6 meses para ser intervenidos quirúrgicamente. Aragón es la 4ª comunidad autónoma que más recauda por habitante, los 4º que más recaudamos, los que menos ejecutamos, los que tenemos los presupuestos más altos. Oiga, ¿esto qué hacen ustedes con el dinero de todos los aragoneses, señor Lambán? Y, sin embargo, han tenido que tener la amenaza del Ministerio de Hacienda porque somos también los que más tarde pagamos a los proveedores. ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Qué hace usted con el dinero de todos los aragoneses? ¿Les aburre esto? Pues no se preocupen, esto termina ya, termina el 28 de mayo, porque el mayor problema que va a tener el Partido Socialista no va a ser la noche electoral ni que tenga que abandonar el Pignatelli. El mayor problema que va a tener usted, señor Lambán, y el Partido Socialista es que con el voto de todos los aragoneses el Partido Popular va a averiguar qué hacen ustedes con el dinero y lo vamos a contar. Muchísimas gracias. Gracias, señora Vaquero.